Taxonomía de la investigación. La taxonomía trata de los principios y métodos y fines de la clasificación. En síntesis, la taxonomía es la clasificación ordenada y jerárquica. En lo referente a investigación, no hay un acuerdo en la forma de clasificar las investigaciones. Tenemos muchas clasificaciones. Por ejemplo, en función a la dimensión cronológica, es decir, del tiempo. Tenemos los fenómenos del pasado, que vendría a ser la histórica. Los fenómenos del presente, que vendría a ser la descriptiva. Lo que va a suceder, que vendría a ser la experimental. Y en función a la manipulación de las variables, tenemos la no experimental y la experimental. ¿Sí? Y también tenemos en función al tiempo de estudio, transversales y horizontales. Hay muchos autores, en el cual vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, según Zorrilla, clasifica la investigación en 4 tipos: básica, aplicada, documental, de campo o mixta. Hay otros autores como Babi, otros como Seligman, que identifican 3 tipos de investigación: exploratoria, descriptiva y explicativa. En cambio, Danke propone 4 tipos de investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional y experimental. Actualmente en el ciberespacio hay cursos o seminarios, ¿no?, que proponen 6 o más divisiones. Por ejemplo, hay una que tiene 6 divisiones: el exploratorio, el descriptivo, el correlacional, que le han cambiado con el término de relacional algunos. Y viene el explicativo, predictivo y aplicativo. Nosotros, en cambio, vamos a tomar en cuenta lo que señala aquí el señor Fernández y Batista, que adopta la clasificación de Danke. Porque Danke clasifica en 4: exploratoria, descriptiva, correlacional y experimental. Pero al estudio experimental, Hernández le denomina estudios explicativos en lugar de experimental, pues considera que existen investigaciones no experimentales que pueden aportar evidencias para poder explicar las causas de un fenómeno. Asimismo, indica que no se debe considerar, dice, los alcances como tipos de investigación, ya que más que ser una clasificación, constituye un conjunto de causalidad que puede tener un estudio. Es así, para no confundir, se va a considerar ese término de alcances en esta taxonomía de la investigación para denominar los tipos de investigación, que otros lo denominan niveles de investigación, como dice Fernández Batista en sus publicaciones de metodología de la investigación. Entonces, para poder aplicar la taxonomía de la investigación, nosotros vamos a tener en cuenta el principio de parsinomia o navaja de Occam, que prioriza las explicaciones más sencillas frente al resto. ¿Qué nos dice Guillermo Occam? Dice: en igual de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Es decir, una hipótesis resulta mucho más sencilla de entender cuando menos elementos teóricos presenta. Es así que nosotros, para hacer la taxonomía de la investigación, vamos a considerar este principio de parsimonia. Entonces, la taxonomía de la investigación lo vamos a dividir en enfoques, alcances, tipo de diseño y subtipo. Entendemos, por enfoque tenemos 3: el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. El enfoque cuantitativo realiza planteamientos acotados, mide fenómenos, utiliza la estadística, prueba de hipótesis y teoría, y tiene 4 alcances, o niveles como otros lo llaman.
El exploratorio es una investigación con problemas pocos estudiados, indaga desde una perspectiva innovadora, ayuda a identificar conceptos provisorios, prepara el terreno para nuevos estudios. Los estudios exploratorios, por lo general, anteceden a investigaciones descriptivos, correlacionales o explicativos. Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y ordinariamente antecedente a los otros tres tipos, según lo que nos señala aquí Danke. Tenemos el alcance descriptivo. El alcance descriptivo considera al fenómeno estudiado y sus componentes. Mide los conceptos, miden variables. La investigación descriptiva es la base de la investigación correlacional. Tenemos también el alcance correlacional, en el cual asocian conceptos o variables, permiten predicciones, cuantifican relaciones entre conceptos o variables. La investigación correlacional, por lo general, proporciona información para los estudios explicativos. Finalmente tenemos el alcance explicativo, que algunos lo llaman experimental, porque determina las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento, son sumamente estructurados. Su interés se trata en explicar qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Entonces, en lo que se refiere a este enfoque cuantitativo, tiene el siguiente tipo de diseños: el diseño no experimental. ¿Y cuál está en el diseño no experimental? Está el exploratorio, el descriptivo y el correlacional. Ellos tienen un tipo de diseño no experimental. Subtipo puede ser longitudinal o evolutivos, es decir, que se toman los datos en diferentes intervalos de tiempo, o puede ser transeccional o transversales, en el cual los datos se toman en un tiempo determinado. En cambio, el alcance explicativo tiene un tipo de diseño experimental y tiene los siguientes subtipos. Tiene un preexperimental, un cuasi experimental y un experimental puro. Se entiende por pre-experimental generalmente aquellos en el que se realiza antes de un experimento puro. Su diseño es de un solo grupo, cuyo grado de control es mínimo. La definición misma de preexperimental implica que el grado de control en este tipo de estudio es muy bajo cuando se le compara con lo obtenido en un diseño experimental, según lo que nos dice Campbell y Stanley. Y el cuasi experimental es similar al experimental puro, solo que el grupo de control no es seleccionado al azar. Implica grupos intactos. En cambio, el experimental puro, hay manipulación intencional de las variables independientes, medición de la variable dependiente, control y validez, dos o más grupos de comparación, participación asignado al azar o emparejados. En cambio, el enfoque cualitativo que hemos señalado, cualitativo, ¿por qué? Hay planteamientos más abiertos que van enfocándose, ¿sí? Se conduce básicamente en ambientes naturales. Los significados se extraen de los datos, no se fundamenta en la estadística, y tiene dos alcances: el exploratorio y el descriptivo. Y el tipo de diseño es no experimental. El subtipo, por ejemplo, estudio de casos etnográficos. Y el enfoque mixto es la combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo.